Hola, nosotras somos el equipo 1, está conformado por Mariana Charles, Amanda Peña, Flor Judith, Liliana Ríos, Jania Sánchez, Denis Díaz y una servidora, Andrea Leal. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de la extinción del jaguar. Espero que les guste y comencemos. Con su nombre científico Panthera onca, el jaguar es el felino más grande y con mayor distribución en América. Es el único miembro del género Panthera en el continente americano y superado por tamaño solamente por los leones y los tigres. Es capaz de habitar diferentes ecosistemas, pero prefiere las selvas bajas tropicales y bosques subtropicales ubicados a menos de 1000 metros de altura. En ellos se encuentra abundancia de animales y plantas, así como de agua. Es prestador de servicios ambientales, los cuales se definen como un amplio espectro de condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los habitan ayudan a sostener y satisfacer necesidades humanas. Entre estos servicios se encuentran la purificación del aire, mitigación de sequías e inundaciones, generación y conservación de suelos, polinización de los cultivos y vegetación natural, dispersión de semillas, control de insectos, etc. Sin embargo, esta especie se está viendo afectada por la caza ilegal y la destrucción de su hábitat, de las cuales hablaremos más adelante. El hábitat del jaguar es en diferentes ecosistemas, como por ejemplo manglares, desiertos, áreas montañosas y bosques con pinos tropicales. Pero estos animales prefieren las zonas bajas y los subtropicales, que están a menos de 1000 metros de altura, donde hay abundancia de animales y plantas como el agua. El jaguar en México está distribuido en Sonora, Tamaulipas, la península de Yucatán, Golfo de México y en algunas partes de la costa del Pacífico, en donde muchos animales, o la mayoría, más bien el 40% de su distribución en el país va disminuyendo y se limitan simplemente a la Madre Sierra Occidental, Oriental, el Golfo de México, el Pacífico y la parte sur-suroeste de México. 3. El jaguar se encuentra en la categoría casi amenazada de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En México esta especie se encuentra en peligro de extinción. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas considera que el felino, su conservación está en mayor protección por lo mismo que se encuentra en extinción. A la hipótesis que mi equipo y yo llegamos es que todo esto es causado principalmente por la falta de conciencia del hombre, ya que no tiene suficiente respeto o simplemente no es enseñado para respetar y amar a la naturaleza sin hacerle ningún daño. También uno de los principales factores es el tráfico ilegal de los animales exóticos, por lo que muchas personas creen que es interesante tener un cierto animal, pero en realidad están afectando su reproducción y también pues su forma de adaptarse. También la destrucción de sus hábitats. El hombre generalmente está destruyendo cada vez más para poder tener una sociedad más grande, pero lo único que estamos haciendo es afectar. También la venta ilegal de su piel y de sus colmillos. Eso pues también entra del tráfico ilegal, que es el mercado negro, y la cacería ilegal. También nuestra hipótesis es correcta, ya que gracias al desarrollo de la infraestructura, la extensión de actividades agrícolas y ganaderas, el desarrollo, la edificación en zonas verdes y también la pérdida. Las amenazas del jaguar actualmente son que vive cercado debido a la destrucción de su hábitat, la cacería ilegal y el continuo conflicto jaguar-humano producto de las crecientes actividades en su entorno. La pérdida de su hábitat está considerada como la mayor amenaza que enfrenta, pues se trata de una especie que requiere de grandes extensiones de territorio para sobrevivir. El desarrollo de infraestructura, la expansión de actividades agrícolas y ganaderas, la edificación de unidades habitacionales y la pérdida de vegetación son factores que han degradado y fragmentado su hábitat. La reducción de su territorio y por tanto de su perímetro de acción provoca que las poblaciones del jaguar se aíslen y sean más vulnerables a la extinción, ya que además de acrecentarse los conflictos con los humanos, la especie tiene problemas de variabilidad genética, una estrategia natural de supervivencia de largo plazo. La cacería furtiva es la otra gran amenaza que enfrenta la especie. Esta es producto del conflicto con las comunidades humanas que temen por la seguridad de su ganado o por los posibles ataques a las personas. Se sabe, por ejemplo, que en ciertas regiones de México los jaguares compiten por el alimento,
con los pobladores, pues los pecaríes, venados. Mi conclusión es que es muy importante que estemos conscientes de que el jaguar es una especie en peligro de extinción y que esto fue causado por el mal uso que le damos los humanos a tanto su hábitat natural como al jaguar en sí, al usar su piel o al tratar de cazarlo. Esto suele suceder no solo con el jaguar, sino con diversas especies o incluso con diversos recursos naturales. Es necesario que como país creemos conciencia acerca de esta problemática, ya que al final de cuentas la extinción de esta especie nos concierne a todos y nos puede llegar a afectar en diversas maneras. Podría ser, por ejemplo, el desbalance de la cadena trófica, ya que el jaguar es un depredador, y en el momento en el que el jaguar se extinga podría haber una plaga de la presa que anteriormente cazaba. Existen algunas organizaciones en México que trabajan para ayudar a esta causa. Sin embargo, es vital que éstas no solo se creen solo por el beneficio personal, sino por el deseo de ayudar a conservar la biodiversidad de nuestro país, la cual de cierta forma nos ayuda a nosotros a estar con vida. Cada especie existe por una razón y con un rol específico en su ecosistema, así que un mínimo desbalance en las especies podría llegar a afectar gravemente un ecosistema, sobre todo una especie tan importante como el jaguar, que es un depredador de tope. Por eso es necesario que como ciudadanos ayudemos a cuidar y conservar la flora y la fauna que hace de nuestro país un país megadiverso.